El año 1703 quedó marcado como uno de los momentos más atroces y sobrecogedores en la historia de la esclavitud colonial en Venezuela. Fue un episodio de venganza tan terrible que los cronistas y jueces de la época prefirieron ocultarlo en los archivos de Caracas, como si el silencio pudiera sepultar un hecho que desbordaba toda noción de justicia humana. Lo que allí ocurrió trascendía los límites de la razón y penetraba en un territorio primitivo, gobernado por el dolor más profundo y una sed de retribución que estremecía hasta a los verdugos más endurecidos. En los extensos valles de Aragua, donde el calor tropical del Caribe se mezclaba con el sudor y las lágrimas de miles de africanos esclavizados, se gestaba una tragedia que cambiaría para siempre la comprensión del mal y de la venganza. En ese escenario aparece la figura de una mujer yoruba de 28 años llamada Adon Folake, rebautizada por los españoles como Cristina, cuyo destino y nombre quedarían grabados como sinónimo de la más devastadora venganza maternal registrada en suelo americano. Cristina había llegado a las tierras venezolanas 6 años antes, arrancada de su aldea en las costas de Nigeria, junto a su esposo y su pequeño hijo de apenas 2 años, víctimas de una incursión esclavista brutal que los condenó a la cadena perpetua de la plantación. Su verdadero nombre, Adon Folake, significaba en lengua yoruba, corona dulce que trae riqueza. Pero al ser bautizada con un nombre cristiano, se le arrebató incluso parte de su identidad. Desde el instante en que puso pie en la hacienda Santa Bárbara, conoció las formas más crueles de dominación, aunque ninguna se compararía con el horror que desencadenaría la tragedia que marcaría su vida. La plantación se extendía sobre más de 4.000 hectáreas dedicadas al cacao, la caña y el café, generando riquezas inconmensurables para su dueña, doña Esperanza Mendoza y Villarreal, una mujer de 45 años, cuya fama de crueldad había alcanzado dimensiones legendarias en toda la colonia. Doña Esperanza no era una hacendada cualquiera, sino una figura temida incluso por otros terratenientes de la región. Alta, de porte robusto y refinado, de cabellera negra siempre bien arreglada y ojos verde pálido que parecían deleitarse con el sufrimiento ajeno, había transformado la crueldad en un arte macabro. Heredó de su difunto esposo tanto la plantación como los métodos de tortura más severos, pero los perfeccionó con un sadismo propio, especializado en infligir tormento a madres e hijos esclavos. En los sótanos de la casa principal mandó construir lo que ella llamaba las salas de corrección maternal, calabozos diseñados para destruir psicológicamente a las mujeres esclavizadas mediante el dolor de sus hijos. Allí había cepos diminutos para niños, jaulas imposibles de proteger y poleas destinadas a multiplicar el tormento físico y emocional. Su sello personal consistía en utilizar a los bebés como instrumentos de tortura contra sus propias madres, convencida de que no existía método más eficaz para doblegar el espíritu de una mujer. Cristina fue sometida a ese método desde el primer día en la hacienda. Su hijo de 2 años, al que los españoles rebautizaron como Miguelito, se convirtió en el blanco preferido de la señora para someter a la madre. Cada acto de resistencia, cada mirada altiva o cualquier lentitud en las labores era castigado no directamente en Cristina, sino en su pequeño. Al inicio, las sanciones parecían menores: dejarlo bajo el sol durante horas, privarlo de alimento o asignarle tareas imposibles para un niño. Pero con el paso del tiempo, la imaginación cruel de doña Esperanza escaló hacia horrores inimaginables. Miguelito fue forzado a presenciar torturas, a sufrir castigos colectivos y a servir de entretenimiento a los invitados sádicos que visitaban la plantación. Así transcurrieron 6 años en los que Cristina trabajaba jornadas de hasta 18 horas bajo un sol abrasador, regresando cada noche al barracón con el cuerpo roto, pero con el alma aferrada a su hijo, a quien le contaba historias de su aldea, prometiéndole que algún día regresarían a Nigeria. El niño, que ya tenía 8 años, aunque su cuerpo mostraba la fragilidad de un niño de 5, debido a la desnutrición y los maltratos, desarrolló una madurez precoz reflejada en su mirada profunda y desafiante. Fue entonces en abril de 1703 cuando Cristina descubrió que estaba embarazada de nuevo, lo que en otras circunstancias habría significado una chispa de esperanza. Para ella se convirtió en fuente de terror, pues conocía de sobra cómo doña Esperanza aprovecharía esa nueva vulnerabilidad. Durante los meses de gestación, la señora diseñó tormentos específicos, obligó a Cristina a realizar trabajos extremos, la sometió a estrés continuo y, según los rumores,
Consultó a médicos coloniales para prolongar el sufrimiento fetal sin provocar la muerte inmediata del bebé. Su propósito era que naciera vivo, para usarlo como otro instrumento de tortura. En enero de 1704, tras más de 30 horas de parto sin asistencia adecuada, Cristina dio a luz a una niña débil y prematura, a quien en secreto llamó Deola. La corona trae honor en Yoruba. Aunque fue bautizada como María del Carmen, contra todo pronóstico, la pequeña sobrevivió, aunque frágil y delicada. Y durante sus primeros meses, Cristina pudo amamantarla y estrechar un vínculo que la llenaba de esperanza. Pero esa concesión era parte de un plan perverso. Doña Esperanza observaba con satisfacción cómo crecía ese lazo maternal, solo para hacerlo trizas en el momento oportuno. El día señalado llegó el 15 de julio de 1704, cuando la bebé tenía 6 meses. Aquella tarde, Cristina cometió lo que para su ama fue un crimen imperdonable: proteger a su hija del sol con una sombra improvisada. La norma dictada por Doña Esperanza prohibía a las madres dar comodidad o alivio a sus bebés durante el trabajo, pues, según ella, eso debilitaba a los futuros esclavos. Viendo a Cristina desobedecer, la señora decidió que había llegado la hora de su cruel lección. Cristina fue encadenada en el patio central de la hacienda, obligada a presenciar lo que vendría. La bebé, inmovilizada en una mesa preparada para ese espectáculo, sería el centro de una atrocidad inimaginable. Ante la mirada obligada de decenas de esclavos, Doña Esperanza declaró que la criatura aprendería desde temprana edad su lugar en el mundo y que su madre entendería el precio de mostrar ternura hacia lo que no le pertenecía. Lo que siguió durante 6 interminables horas superó la imaginación de cualquiera. Al inicio fueron pellizcos que dejaban marcas, bofetadas que arrancaban llantos desgarradores y pinchazos con agujas que hacían sangrar la piel delicada de la bebé. Cristina suplicaba de rodillas, primero con ruegos, luego con gritos desesperados que helaban el alma de todos. Pero esa reacción solo alimentaba la crueldad de su verdugo, quien aumentaba la intensidad de cada castigo como si se tratara de un espectáculo planificado. Cuando los llantos de la pequeña no bastaron para quebrar por completo a Cristina, Doña Esperanza llevó el tormento a un nivel que escapaba a toda noción de humanidad. Comenzó a azotar el cuerpo indefenso de la niña con un látigo diseñado para infligir máximo dolor sin causar la muerte inmediata. Los gritos de la pequeña, mezclados con los alaridos de dolor y desesperación de Cristina, crearon una escena dantesca que muchos de los presentes jamás olvidarían. Algunos esclavos vomitaban, otros se desmayaban, pero Doña Esperanza obligaba a todos a permanecer como testigos, convencida de que aquello sería una lección ejemplar. Cada golpe del látigo desgarraba la piel tierna de la niña, que se retorcía hasta que su cuerpo comenzó a entrar en shock. Tras 2 horas de tormento, los gemidos se hicieron débiles. Las convulsiones delataban daños irreversibles, y aún así, la señora no detuvo el castigo. Con voz dura y perversa culpaba a Cristina, asegurándole que todo aquello ocurría por su insolencia y desobediencia. Finalmente, cuando la bebé perdió la conciencia, la verduga tomó un látigo aún más pesado, destinado a esclavos adultos, y descargó golpes brutales que quebraron costillas, provocaron hemorragias internas y finalmente fracturaron el cráneo del pequeño cuerpo. La multitud quedó paralizada en un silencio sepulcral, mientras Cristina, encadenada, emitía gritos que parecían sobrehumanos. Cuando el cuerpo de la bebé quedó reducido a una masa irreconocible, Doña Esperanza proclamó fríamente que así se trataba a las propiedades malcriadas por madres que olvidaban su lugar. El silencio que siguió resultó más aterrador que los propios gritos, pues Cristina había dejado de emitir sonido alguno. No era aceptación, sino un estado de shock absoluto, una desconexión del alma frente a un dolor imposible de procesar. Durante los días posteriores, la joven madre se movía como un autómata, cumpliendo con sus labores sin mostrar emociones, con la mirada perdida y el espíritu aparentemente vacío. Para su verduga, aquello era la prueba de que la lección había funcionado, y comenzó a planear aplicar métodos similares a otras mujeres. Lo que no alcanzó a comprender fue que el silencio de Cristina no significaba derrota. Era la incubación de una venganza que había despertado fuerzas ancestrales dormidas, un poder espiritual que los europeos desconocían y que esa noche comenzó a ser invocado en secreto, entre rezos yoruba y lágrimas contenidas. Cada noche, mientras la plantación dormía, Cristina se entregaba a los rituales de sus ancestros yoruba, recuperando prácticas que había guardado en silencio durante 6 años de cristianización forzada.
Sus rezos se mezclaban con juramentos de venganza, invocando la fuerza de espíritus protectores y guerreros para guiarla en lo que estaba por venir. No planeaba escapar ni recurrir a la violencia impulsiva. Entendía que nada ordinario sería suficiente para responder a un crimen tan monstruoso. Su venganza debía ser proporcional a la magnitud del dolor. Una justicia poética que devolviera con precisión lo mismo que su hija había experimentado. Durante semanas observó minuciosamente las rutinas de Doña Esperanza, sus hábitos, sus obsesiones y sobre todo sus miedos. Descubrió una fobia infantil a los espacios cerrados, originada en un terremoto que la había dejado atrapada en un sótano. También notó que solía caminar sola al amanecer por los jardines y el bosque cercano, en momentos de soledad que ofrecían el escenario perfecto para el cumplimiento de su plan. La madrugada del 23 de agosto de 1704, exactamente 39 días después del asesinato de su bebé, Cristina vio la oportunidad que tanto había esperado. Doña Esperanza salió a dar su acostumbrado paseo hacia los jardines traseros y el bosque, cuando el aire aún era fresco. Cristina, que había obtenido permiso para recoger frutas, se cruzó con ella en el sendero y con la sumisión bien ensayada, le ofreció acompañarla para mostrarle frutos especiales escondidos entre los árboles. La hacendada aceptó sin sospechar nada. Caminaron unos 15 minutos conversando trivialidades hasta internarse en la zona más densa, donde apenas se filtraba la luz del amanecer. Allí, Cristina señaló un árbol alto y con voz suave sugirió que se acercara a observar. Cuando la mujer se dio la vuelta, la esclava actuó con la precisión aprendida de su padre, guerrero en Nigeria. Un golpe certero en la base del cuello provocó parálisis inmediata, sin pérdida de conciencia. Doña Esperanza cayó al suelo, con el cuerpo inmóvil pero la mente despierta, presa del desconcierto y el terror. Inmovilizada en el suelo, Doña Esperanza contemplaba con horror cómo Cristina desplegaba su plan. La esclava ya no hablaba con sumisión, sino con una voz firme cargada de años de dolor. Le recordó uno a uno los crímenes cometidos contra madres e hijos, y en especial los 39 días transcurridos desde que había destrozado a su bebé frente a sus ojos. Cristina le anunció que ahora ella sentiría exactamente lo que su hija había padecido, pero de manera prolongada, calculada y sin escapatoria. Había preparado cuerdas, una pala y un frasco con agua mezclada con hierbas que mantendrían a la mujer consciente, aunque incapaz de moverse. Cada detalle estaba pensado para replicar las 6 horas de agonía de la pequeña. Con movimientos fríos y meticulosos, ató a Doña Esperanza usando técnicas observadas en los capataces, asegurándose de que no perdiera circulación, pero quedara completamente indefensa. El verdadero tormento apenas comenzaba, y la hacendada lo comprendía con una lucidez aterradora en sus ojos verdes, que ahora reflejaban puro pánico. La segunda fase del plan comenzó con Cristina cavando una fosa en medio del bosque. No buscaba un hoyo rápido, sino un proceso lento, visible, que prolongara la angustia de su víctima. Durante 2 horas, palada tras palada, la tierra volaba mientras Doña Esperanza, inmóvil, seguía cada movimiento con los ojos abiertos de par en par. Cristina hablaba mientras trabajaba, recordándole cómo su bebé había visto los instrumentos de tortura, la mesa donde fue atada y los látigos que sellaron su destino. Ahora, decía, ella experimentaría esa misma anticipación de la muerte. Una vez terminada la fosa, Cristina arrastró el cuerpo rígido de la mujer hasta el borde y le explicó con calma que sería enterrada lentamente, desde los pies hasta la cabeza, para que sintiera cada instante del peso de la tierra comprimiendo su cuerpo, del mismo modo que su hija había sentido cada golpe y cada azote. La promesa era clara: 6 horas de agonía, espejo perfecto del suplicio infantil, colocada dentro de la fosa, con la mirada fija en el cielo apenas visible entre las copas de los árboles. Doña Esperanza comenzó a sentir cómo la tierra caía lentamente sobre sus pies. Cristina cumplía su palabra. Cada palabra era pausada, calculada, acompañada de explicaciones que conectaban el entierro con las torturas sufridas por su hija. «Estos primeros puñados son por los pellizcos con que la marcaste», murmuraba. La tierra fue subiendo a las rodillas, luego a la cintura y al pecho. Cada nueva capa añadía un peso que oprimía tanto el cuerpo como el alma de la mujer, que ahora entendía la impotencia que tantas veces había impuesto sobre otros. Por primera vez, experimentaba la indefensión absoluta que había convertido en espectáculo público contra madres y niños esclavizados. Su respiración se agitaba,
Los ojos reflejaban un terror inédito, el miedo de comprender que no había escapatoria posible, que todo el sufrimiento que había causado ahora regresaba multiplicado hacia ella. Cuando la tierra alcanzó el cuello de la hacendada, Cristina redujo aún más el ritmo del entierro. Cada palada caía con intervalos largos, diseñada para alargar la fase más angustiante de la experiencia. Con voz baja relataba cómo los últimos momentos de su bebé habían estado cargados de conciencia. Cada golpe recibido, cada mirada desesperada hacia su madre encadenada, cada segundo de dolor sabiendo que la muerte se acercaba. Ahora doña Esperanza comprendía esa misma sensación. Sus ojos, lo único visible sobre el nivel de la tierra, revelaban un terror absoluto, la certeza de que estaba viviendo la justicia de su propia crueldad. En la fase final, Cristina cubrió poco a poco su rostro, pero dejó pequeños espacios de aire, lo suficiente para prolongar la agonía, sin permitir una muerte inmediata. Así, la mujer experimentó la sofocación gradual, el mismo terror que había infligido tantas veces, hasta que los sonidos bajo la tierra se apagaron lentamente. Cristina permaneció sentada sobre la tumba recién formada durante una hora completa, escuchando cómo los últimos estertores se extinguían bajo la tierra. No sintió la satisfacción que había imaginado, sino un vacío profundo, una especie de eco del hueco que dejó la muerte de su hija. La venganza le había dado justicia, pero no alivio. Una vez que el silencio fue absoluto, comenzó a borrar toda evidencia. Dispersó la tierra sobrante por el bosque, cubrió el sitio con hojas secas y ramas, y plantó pequeños arbustos para camuflar la zona. Cada movimiento fue medido, meticuloso, como si supiera que su vida dependía de ello. Cuando regresó a la plantación, lo hizo con la misma serenidad de siempre, como si hubiese pasado la mañana recolectando frutas. Su actuación era impecable. Nadie sospechó lo que había ocurrido en lo profundo del bosque. Así, el crimen más atroz de doña Esperanza quedaba oculto bajo la tierra, y comenzaba la leyenda de una venganza maternal que trascendería el tiempo. Al poco tiempo, la ausencia de doña Esperanza desató una búsqueda frenética. Esclavos, capataces y hasta cazadores de haciendas vecinas recorrieron cada rincón de la plantación y los alrededores durante 3 días, sin hallar rastro alguno. Cristina participó activamente en esas jornadas, sugiriendo lugares posibles y mostrando una preocupación convincente, lo que disipó cualquier sospecha sobre ella. Las autoridades coloniales de Caracas intervinieron con interrogatorios brutales, convencidas de que se trataba de un acto rebelde. Sin embargo, nadie aportó información útil. Cristina, sometida a múltiples cuestionarios, repitió con firmeza su versión. Había visto a su ama caminar hacia el bosque en su paseo habitual, pero nada fuera de lo común. Su serenidad y coherencia desconcertaban incluso a los más desconfiados. Tras semanas sin respuestas, el caso fue archivado como una desaparición inexplicable. Algunos especularon con animales salvajes, otros con bandidos o piratas, pero la verdad quedó sepultada en el silencio de la selva y en el secreto impenetrable de Cristina. 6 meses después de la desaparición, la hacienda pasó a manos de un primo llegado desde España, don Carlos Mendoza. Su carácter contrastaba con el de su prima. No era un hombre benevolente en exceso, pero sí pragmático y con cierta inclinación hacia un trato menos brutal. Bajo su administración, los castigos físicos se redujeron a lo indispensable, la alimentación mejoró y se introdujeron cuidados médicos básicos que antes eran impensables. Las torturas sistemáticas y los espectáculos de crueldad que habían definido el régimen de doña Esperanza desaparecieron por completo. Cristina, gracias a su experiencia y capacidad, comenzó a ser reconocida como una figura de valor dentro de la plantación. Primero se le confió la supervisión de las mujeres trabajadoras, luego los cuidados médicos básicos de los esclavos y, con el tiempo, se convirtió en una administradora no oficial, enlace entre la comunidad esclavizada y el nuevo amo. Su inteligencia, disciplina y temple forjado en el dolor empezaron a transformarse en liderazgo y respeto. Los años bajo la gestión de don Carlos fueron distintos. Cristina aprovechó cada oportunidad para influir de manera positiva en la vida de los esclavos, sin dejar de cumplir con su rol ante el nuevo amo. La productividad de la hacienda aumentó notablemente, y al mismo tiempo las tensiones raciales disminuyeron. La mujer que había sido reducida a una madre rota comenzó a reconstruirse como líder natural, con una voz respetada y escuchada. En 1710, apenas 6 años después de la desaparición de doña Esperanza, don Carlos tomó una decisión extraordinaria. Concedió la libertad a varios de sus esclavos más valiosos,
entre ellos Cristina. Fue un gesto insólito en esa época, motivado tanto por conveniencia económica como por el reconocimiento de la lealtad y el talento de quienes habían sostenido la plantación. Para Cristina, aquella libertad no era solo un cambio legal, era el inicio de una nueva etapa, donde su dolor se transformaría en fuerza creadora y su memoria en guía para otros. Ya libre, Cristina decidió aprovechar los conocimientos que había adquirido en el uso de hierbas y remedios tradicionales para establecer un pequeño negocio de medicina natural. Su habilidad como curandera pronto la convirtió en una figura respetada, no solo por su eficacia, sino también por la dignidad con que llevaba su vida. En pocos años acumuló lo suficiente para comprar un terreno y asentarse como mujer independiente. Pero más importante que su éxito económico fue el impacto en la vida de otras madres esclavas y exesclavas. Cristina se transformó en un símbolo silencioso de resistencia y esperanza, alguien que había sobrevivido a lo indecible y emergía como ejemplo de fortaleza. Su historia, aunque mantenida en secreto en los detalles más oscuros, circulaba entre las comunidades afrodescendientes como un susurro inspirador. Con el tiempo, comenzó a organizar discretas redes de apoyo para fugitivos. Brindó cuidados a mujeres que habían perdido hijos bajo la crueldad de sus amos y sembró semillas de fe en que otro destino era posible. Con el paso de las décadas, Cristina se convirtió en una figura casi legendaria en la región. Aunque nunca habló abiertamente de lo ocurrido en aquel bosque en 1704, quienes la conocían sabían que cargaba con un secreto insondable. Bajo su guía, muchas mujeres encontraron consuelo y apoyo. Ella las ayudaba a enfrentar pérdidas, a sanar heridas físicas y emocionales, y a sostenerse unas a otras en medio de la opresión. Su vida fue la demostración viviente de que una mujer marcada por la tragedia podía reconstruirse y transformar su dolor en servicio a los demás. En 1756, a los 81 años, Cristina partió de este mundo rodeada de hijos y nietos adoptivos, esclavos liberados y huérfanos que había acogido como familia. En su lecho de muerte reveló a su hija adoptiva Mary la verdad de lo ocurrido con Doña Esperanza. Desde entonces, esa historia comenzó a transmitirse en secreto, de madre a hija, como un legado silencioso de resistencia y justicia. Los registros oficiales jamás aclararon la desaparición de Doña Esperanza. Los documentos coloniales solo señalaban que había desaparecido misteriosamente en agosto de 1704 y que el caso se había cerrado sin resolución. Con los años, la plantación Santa Bárbara cambió de manos. Tras la muerte de Don Carlos en 1734, fue vendida y dividida entre nuevos propietarios. La casa principal terminó desmoronándose, y el lugar se transformó en una pequeña población que con el tiempo olvidó casi por completo los horrores vividos allí. El bosque donde Cristina ejecutó su venganza aún permanecía en pie, aunque denso y recorrido por senderos de campesinos que desconocían lo que yacía bajo sus pies. No había marcas ni cruces que señalaran la tumba, pero la memoria oral de la región mantenía difusas referencias a la mujer mala que se perdió en el monte. Nadie imaginaba que aquella leyenda vaga escondía una verdad escalofriante, custodiada por generaciones en el silencio de las familias afrodescendientes. La historia de Cristina se convirtió en un símbolo transmitido de manera oral entre comunidades afrovenezolanas, como ejemplo de que incluso en medio de la esclavitud más brutal era posible ejercer resistencia y justicia. Su venganza contra Doña Esperanza no era vista como un simple acto de violencia, sino como la materialización del amor maternal llevado al límite, un amor que fue capaz de trascender el miedo y devolver, con la misma medida, el sufrimiento recibido. Con el paso de los siglos, su nombre empezó a mencionarse en susurros durante reuniones familiares y rituales comunitarios, como una advertencia y a la vez una inspiración. En tiempos en que la historiografía oficial invisibilizaba las voces de los esclavizados, las familias guardaron este relato como un tesoro secreto, transmitiéndolo de generación en generación. Para ellas, Cristina no solo había sido una víctima, ni únicamente una vengadora. También representaba la posibilidad de transformar el dolor en fuerza y en legado. Fue recién en la década de 1980 cuando investigadores y académicos comenzaron a recopilar sistemáticamente testimonios de descendientes de esclavizados en Venezuela. En ese proceso, la historia de Cristina emergió de la tradición oral al registro escrito, lo que durante más de 2 siglos había circulado en secreto, protegido por madres y abuelas que narraban en voz baja lo ocurrido en 1704.
finalmente encontró eco en estudios históricos que buscaban rescatar las memorias marginadas por la versión oficial. Los relatos coincidían en los detalles esenciales: la crueldad de Doña Esperanza, el asesinato público de la bebé y la venganza meticulosamente ejecutada por su madre. Si bien algunos aspectos permanecían envueltos en misterio, lo cierto es que Cristina pasó de ser un susurro de resistencia a convertirse en parte de la memoria colectiva afrovenezolana. Su historia dejó de ser solo un secreto familiar para transformarse en símbolo cultural, cargado de dolor, dignidad y justicia ancestral. El legado de Cristina no se limitó a su acto de venganza, sino a la manera en que su vida posterior encarnó una transformación poderosa. De víctima y esclava humillada pasó a ser líder comunitaria, curandera respetada y madre adoptiva de muchos. Esa evolución mostró que la resistencia podía tomar múltiples formas, desde la furia implacable que castigó a Doña Esperanza, hasta la paciencia y compasión con que acompañó a otros en su dolor. Su historia es una lección de que la justicia puede surgir fuera de los marcos legales impuestos por los opresores y de que las mujeres esclavizadas, incluso sometidas a las peores atrocidades, podían encontrar modos de recuperar agencia y dignidad. Cristina no buscó nunca fama ni reconocimiento. Su nombre circuló en la penumbra, en las cocinas, en las noches de fogón, en las palabras de las ancianas que contaban a las niñas lo que una madre era capaz de hacer por sus hijos. El relato de Cristina también revelaba algo más profundo: el poder indomable del amor maternal como fuerza de resistencia. En un sistema diseñado para deshumanizar, ella convirtió ese amor en arma y escudo. Su venganza no solo castigó a la responsable de una atrocidad inimaginable, sino que envió un mensaje eterno. Los hijos de las esclavas no eran simples propiedades, sino vidas con valor incalculable. De allí que su historia trascendiera como ejemplo de cómo, incluso en la oscuridad más absoluta, podían brotar actos de dignidad que alteraban el equilibrio de poder entre amos y esclavizados. El hecho de que su secreto se mantuviera oculto por generaciones no le restó fuerza. Al contrario, lo convirtió en mito vivo, en enseñanza transmitida de manera íntima y solemne. Para muchas mujeres afrodescendientes, Cristina se volvió símbolo de que la maternidad podía transformarse en un espacio de resistencia radical frente al horror de la esclavitud. La historia de Cristina también expuso las contradicciones del sistema colonial. Mientras los archivos oficiales hablaban de desapariciones inexplicables y teorías sobre animales salvajes o piratas, la memoria oral conservaba la verdad de una justicia que escapaba al control europeo. Esa brecha entre lo escrito por las autoridades y lo transmitido en secreto por las familias afrodescendientes es, en sí misma, una forma de resistencia histórica. Guardar la historia de Cristina era un acto político y espiritual. Significaba preservar la dignidad de los suyos frente al olvido y la negación. Además, demostraba que los esclavizados no eran sujetos pasivos de la historia, sino protagonistas capaces de transformar su destino y el de su comunidad. La tumba de Doña Esperanza, oculta bajo la espesura del bosque, simbolizaba esa victoria silenciosa, un lugar sin marcas visibles, pero cargado de memoria y poder ancestral, donde la tierra misma se convirtió en testigo de la justicia de una madre. La transformación de Cristina, de víctima rota a vengadora implacable y luego a sanadora comunitaria, es uno de los testimonios más poderosos de la historia esclava en el Caribe. Su vida mostró que el dolor podía canalizarse en caminos distintos. Primero en una furia justificada que devolvió el horror sufrido, y después en una dedicación a reconstruir lo que la crueldad había intentado destruir. Así, su figura encarna la complejidad de la resistencia. No fue solo un acto de violencia contra su opresora, sino un proceso de resiliencia que la llevó a convertirse en referente moral para otros. La justicia que ejecutó no se limitó al momento de su venganza. Se prolongó en las redes de apoyo que tejió, en la esperanza que sembró en mujeres quebradas por la esclavitud, y en la memoria viva que sus descendientes adoptivos llevaron consigo. Cristina se convirtió en un faro para quienes aprendieron que, aún en el dolor extremo, podían hacer fuerza y dignidad. La memoria de Cristina también nos recuerda hasta qué punto el sistema esclavista intentó borrar la humanidad de los africanos y sus descendientes, y cómo estos resistieron con estrategias que iban desde lo visible hasta lo más oculto. En el caso de Cristina, su venganza fue un acto extraordinario, pero su verdadera victoria consistió en haber transformado esa experiencia en un legado de vida. Al convertirse en curandera y líder respetada,
Demostró que las cadenas no pudieron quebrar su espíritu. Su historia se convirtió en símbolo de que la esclavitud no logró aniquilar las tradiciones africanas. Ella, a través de los rezos yoruba y las invocaciones ancestrales, recuperó una espiritualidad que la fortaleció para enfrentar el horror y luego guiar a otros hacia la sanación. Esa dualidad, mujer que desató uno de los actos más terribles de justicia por mano propia, y al mismo tiempo, madre que reconstruyó vidas y comunidades, muestra la complejidad de la resistencia. Cristina no se limitó a vengar la muerte de su hija, sino que levantó un testimonio de que incluso en los lugares más oscuros podía germinar la esperanza. El caso de Cristina, oculto durante siglos y rescatado gracias a la tradición oral y la memoria afrodescendiente, plantea preguntas profundas sobre la justicia, el poder y la resistencia. ¿Cómo se mide la justicia cuando las leyes están hechas para proteger al opresor y condenar al oprimido? En el mundo colonial, los esclavos eran considerados meras propiedades, sin derechos, sin voz y sin humanidad reconocida. Para Cristina, las leyes de los hombres no podían reparar el crimen cometido contra su hija, solo un acto fuera de todo marco legal. Un acto tan brutal como el que ella había presenciado, podía restablecer cierto equilibrio. Su venganza fue, por tanto, una justicia ancestral, una justicia espiritual que conectaba con los dioses y los ancestros yoruba, mucho más allá de los tribunales coloniales. Esa justicia no solo castigó a la verduga, sino que transformó a Cristina en símbolo de la capacidad humana para reclamar dignidad incluso en los escenarios más inhumanos. El silencio con que guardó su secreto durante décadas también es revelador. No buscó aplausos ni reconocimiento. Comprendía que revelar lo sucedido habría significado su muerte inmediata y quizá nuevas represalias contra su comunidad. Su decisión de callar y de confiar solo en la transmisión familiar convirtió la historia en un legado íntimo, una llama encendida en lo privado que, sin embargo, fue lo suficientemente fuerte como para atravesar los siglos. Cada generación que escuchaba el relato lo asumía como advertencia y como inspiración. Advertencia de los horrores que podían sufrir bajo la esclavitud e inspiración de la fuerza que podía brotar del amor maternal. Cristina, de este modo, no solo actuó en su tiempo, sino que diseñó un mensaje para los que vendrían después, un recordatorio de que los actos de resistencia tienen el poder de desafiar la eternidad. La historia de Cristina cierra como una paradoja poderosa. Fue al mismo tiempo uno de los actos más crueles y escalofriantes registrados en la resistencia esclava, y una de las expresiones más puras del amor de una madre. Su venganza no buscaba placer en el sufrimiento ajeno, sino devolver a Doña Esperanza el mismo tormento que ella había infligido a su hija. Fue una justicia exacta, simétrica, diseñada para que la verduga experimentara, segundo a segundo, el horror que convirtió en espectáculo público. Ese acto estremecedor dejó una huella invisible en la tierra de Aragua, una cicatriz enterrada bajo el bosque, pero también abrió un camino hacia la memoria y la dignidad. Tras aquella venganza, Cristina no se dejó consumir por el odio. Eligió transformar el vacío de la pérdida en fuerza para servir a los demás. Como curandera sanó cuerpos y almas. Como líder silenciosa, organizó apoyos para fugitivos. Como madre adoptiva, ofreció hogar a quienes habían sido despojados de todo. Su vida completa es un testimonio de que la resistencia no se limita a un acto de violencia. También se encuentra en la construcción de comunidad, en el cuidado, en la transmisión de memoria. Su secreto, revelado solo al final de su vida, se convirtió en tradición oral, transmitida en susurros entre mujeres que entendían la dimensión de su sacrificio. Hoy, siglos después, su historia permanece como recordatorio de dos verdades ineludibles. Primero, la capacidad humana para descender a las profundidades del mal, representada en la crueldad de Doña Esperanza. Y segundo, el poder indomable del amor maternal, capaz de desafiar incluso al sistema más brutal. Cristina encarna la posibilidad de que, aún en los contextos más inhumanos, se pueda reclamar justicia y recuperar dignidad. No desde los códigos de la ley colonial, sino desde la fuerza ancestral que une a las madres con sus hijos. Su legado, preservado por la memoria afro-venezolana, nos invita a reflexionar sobre cómo la historia oficial suele olvidar a los vencidos, y cómo, a través de la voz de las comunidades, resurgen relatos que transforman nuestra comprensión del pasado. La tumba anónima de Doña Esperanza, perdida bajo la espesura del bosque, simboliza más que la caída de una mujer cruel.
representa la victoria silenciosa de una madre que se negó a aceptar la injusticia. La figura de Cristina sigue viva en cada relato, en cada susurro transmitido a las generaciones posteriores, como un ejemplo eterno de resistencia, justicia y amor. Su vida nos recuerda que la esclavitud intentó borrar la humanidad de millones, pero nunca pudo apagar la determinación de quienes, aún en la oscuridad más absoluta, fueron capaces de levantar una llama de dignidad que ilumina hasta nuestros días.